Para hoy había que leer el capítulo de Galbraith, creo que es el 10 sobre la ofensiva general. Si no es así, corríjanme. Creo que es el Mundo Clásico 3. La defensa de la fe. Así es, tiene que ver con la defensa de la doctrina. Ah, es el que nos toca para hoy. La defensa de la fe. Bueno, ustedes que lo acaban de leer, coméntenme lo que consideran importante del capítulo. ¿Por qué se llama la defensa de la fe? Ah, es el capítulo 10, ¿verdad? La defensa de la fe. Sí, profe. Así es. Bueno, el capítulo parte de que hay críticas a la economía política clásica. ¿Y qué dice acerca de estas críticas? Adelante, Abraham. Bueno, que justo nace sobre la imposibilidad de la teoría clásica de defender su equilibrio perpetuo, ¿no? O sea, cómo en realidad, a pesar de que de forma analítica eh, hay presunto equilibrio en el sistema, cómo arroja a muchas personas a la miseria, ¿no? Y es justo esos dos temas que tratan la crítica de la economía política, sobre cómo se crea la riqueza, la distribución y cómo se debería de afrontar este problema, ¿no? Y es a partir de esta imposibilidad, justo de la imposibilidad de la defensa de la fe de la tradición clásica, que nacen las críticas a esta economía política liberal, ¿no? Bien, Abraham. Buena síntesis en pocas palabras. Efectivamente, el texto habla de que algunos criticaron en el siglo XIX a la economía política clásica, que pensaba que estaría siempre en equilibrio el sistema, que en un ámbito de libertad, que siempre y cuando hubiera libertad económica, siempre y cuando el Estado no se entrometiera en asuntos económicos, habría equilibrio de precios, es decir, no habría ni inflación ni caída en los precios, que habría una aproximación al pleno empleo, que nunca habría muchos pobres, que siempre habría trabajo, etcétera, ¿no? Los defensores del liberalismo económico pensaban que había una tendencia automática al equilibrio. ¿Y quién fue el principal de los críticos? Bueno, hubo varios que se van a ver en el próximo capítulo, pero en este se mencionan algunas críticas. De hecho, algunos críticos ya los vimos en capítulos anteriores. Stuart Mill, Marshall. Sin embargo, Stuart Mill y Marshall eran más bien defensores del liberalismo, ¿no? Ellos eran más bien los defensores. Los defensores eran defensores de la fe, ¿no? ¿Y quiénes eran los críticos de la fe liberal, digamos? Marx. Claro, menciona a Marx como el más radical de los críticos, ¿no? Sin embargo, ya habíamos mencionado a dos un poco anteriores que Marx, a dos personajes que criticaban la plena libertad económica antes que Marx. Ambos eran franceses, de hecho. ¿A quién se mencionó? Sismondi. Sismondi, correcto. Proudhon. Sismondi era crítico de la libertad económica.
Ahora, de la nacionalidad de Sismondi también tengo dudas, porque creo que nació en Suiza, pero luego vivió en Francia, algo así. No recuerdo, habría que revisar, ¿no? Creo que nació en... Ay, ahorita de memoria no me acuerdo. Janet, adelante. Profesor, en esta lectura hubo un nombre que yo no reconocí tan rápido, que fue el de James Mill, que dice que fue una expresión más despiadadamente en su rigurosa obra. Podría ser que también criticó la economía política desde otro aspecto, ¿no? Bueno, James Mill era papá de John Stuart Mill y, bueno, ustedes que lo acaban de leer, Bueno, era dice, hijo, ¿no? No, él James era Mill. el papá y el James hijo Mill era Stuart Mill. era papá de John Stuart Mill. Sin embargo, ambos pensaban similar, ambos pensaban muy parecido, pero ¿qué dice de alguno de ellos, Galbraith, ustedes que lo acaban de leer? Creo que se refiere a que John Stuart Mill era el más férreo defensor de la libertad económica, no tanto que decía que los pobres lo eran por su culpa, por su afán de reproducirse o por su afán de tener familias grandes, algo así, ¿no? Pero bueno, corríjanme ustedes que lo acaban de leer. Me parece que Stuart Mill fue el que retoma de alguna forma las ideas de su papá, pero sí reconoce que es injusto. O sea, mientras los economistas anteriores se afanaban en reconocer que era algo que debía ser y que era producto del sistema, pero que estaba bien mientras la mayoría estuviera bien, pues Stuart Mill dice que no, que en realidad la injusticia sí es inherente al sistema, solo que él sí lo critica, pero no lo acepta como que él lo toma más como un precio a pagar por la futura prosperidad. O sea, él sí reconocía la injusticia, pero él pensaba que en el futuro se iba a acabar con el propio sistema. Entonces fue un poco revolucionario en cuanto dentro de la misma disciplina liberal, pero seguía profesando la misma fe en el libre mercado y bueno, más que nada en la economía abierta, ¿no? Correcto, Abraham, muy bien explicado. Pedro Leonardo. Sí, igual un punto que me dio curiosidad que habla de John Stuart Mills, comenta Galbraith sobre el hecho de que él comenta que al incremento de la oferta de la mano de obra, pues en teoría tendría que, digamos, bajar los precios de la misma, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, al incrementar cada vez más la masa laboral, de la gente que entra al mercado laboral, pues generará más pobreza, e incluso llega el punto de comparar esta, pues bueno, las grandes familias, ¿no? De que en ese entonces tendían a procrear bastantes, con la embriaguez como una especie de adicción, como algo negativo en la moralidad. Correcto, correcto, muy bien. De hecho, esos conceptos de que la supuesta tendencia de la clase trabajadora a tener más hijos propiciaría una sobreoferta de mano de obra y por tanto una disminución del salario, ya lo había planteado antes alguien, antes que John Stuart Mill. ¿Quién fue ese pensador? Malthus. Malthus, exactamente, ¿no? Malthus, exactamente. Anterior por unos años a John Stuart Mill había planteado eso, ¿no? Y John Stuart Mill desarrolla esa teoría. Bien, esta es lo que Galbraith le llama la primera defensa del sistema clásico, la de John Stuart Mill. Comenta también que en esa defensa colaboraron tanto Malthus como incluso Ricardo, ¿no? David Ricardo también estuvo de acuerdo con ese aspecto.
El autor del texto que estamos viendo, Galbraith, habla de otras defensas. ¿Cuál sería la segunda defensa? Bueno, no tiene que estar necesariamente en orden, pero Julio. Era la de Spencer, ¿no? Que, bueno, no venía necesariamente de la economía, sino de la sociología. Y creía él que la pobreza era como o sea, que los pobres, no sé, eran débiles. Y ellos mismos eran como, ah, no me acuerdo cómo explicarlo. ¿Alguien más que nos hable sobre la defensa de Spencer? Diego. Bueno, iba a comentar que antes que Spencer, bueno, me parece que habla sobre la defensa de los utilitaristas y en específico menciona a, ¿cómo se pronuncia? Bentham. Bentham, ajá. Jeremy Bentham, sí. Sí, pues la cuestión que ellos defendían sobre la utilidad como una propiedad de todos los bienes y pues que era lo importante para definir el valor de un bien que te causara felicidad o satisfacción y y bueno, que ellos definían como utilitarismo, bueno, sí, de utilitarismo. Correcto, Diego. Efectivamente, Bentham decía que el valor de los bienes se debía en buena medida al placer que causaban. Janet, adelante. Bueno, Spencer dice que los pobres son sensibles y mueren en el proceso de producción. O sea, nada más van a sobrevivir los que se adapten más. Y esto viene en relación al darwinismo social de Darwin. O sea, entre más capaces se vayan haciendo, los que mejor se adapten van a sobrevivir y los que no van a estar muriendo. Correcto, Janet. Muy bien. Janet habla de Spencer. Bueno, es que estamos hablando de dos personajes. Uno es Jeremy Bentham o Jeremías Bentham y el otro es Spencer. Platícanos más sobre Spencer, Janet. ¿Era economista o a qué se dedicaba Spencer? Me parece que era psicólogo o algo así. No era economista, era de la rama de la sociología. Correcto, muy bien, correcto. Y al pensamiento de Spencer, Janet, le ponían el nombre de otro autor que tampoco era economista, sino más bien era biólogo. Es el darwinismo social. Exactamente. ¿Por qué se dice que Spencer popularizó el darwinismo social? Está relacionado con lo que acabas de explicar. Porque él habló de de la supervivencia de la fuerza mano de obra, iba a estar en relación a cómo se adaptara en la industria. Y los que fueran más aptos iban a permanecer y los que no iban a estar muriendo. Y de esa manera iban a tener una mejor mano de obra. Correcto, Janet, muy bien, muy bien. Spencer recurre al pensamiento de Darwin, que era biólogo, no economista, porque era lo que decía Charles Darwin o Carlos Darwin, efectivamente que las especies más aptas iban a sobrevivir. No las más fuertes, cabe aclarar, ¿no? No las más fuertes ni las más grandes, sino las más aptas. Janet Michelle Ortega lo escribió muy bien en el chat. ¿Lo lees? Sí, profesor, porque el trabajador se adapta, va a sobrevivir el que mejor se adapta y los que no van a quedar en el proceso de fuerza de trabajo, porque eso era uno de lo que más decía Darwin. Entonces,
sociólogo también se basaba en eso, de que el trabajador se iba a adaptar y los que se fueran adaptando iban a seguir en la fuerza del trabajo y los que no, pues se puede decir que iban a quedar en el camino. Correcto, Janet. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Spencer retoma lo que dijo Darwin, pero Darwin no se refirió a la especie humana, sino a las especies en general, ¿no? Animales o vegetales. Exactamente, ¿no? Pero Spencer aplica a los seres humanos el pensamiento de Darwin, por eso se llama el darwinismo social. Y destaca la sobrevivencia de los más aptos. Rodrigo, adelante. Sí, también parte de lo que pensaba Spencer, él decía que la división entre ricos y pobres lo comparaba con la selección natural y también decía que el Estado no debería de intervenir en los pobres para que no, para demostrar que los ricos son los mejor adaptados, por decirlo así. Correcto, Rodrigo, muy bien. Muy bien, han explicado muy bien el pensamiento de Spencer y el darwinismo social, es decir, la supervivencia del más apto, no necesariamente del más fuerte, ¿no? Por eso, pues según Darwin, sobre los dinosaurios no sobrevivieron, eran los más fuertes, los más grandes, pero no sobrevivieron porque no se pudieron adaptar. ¿Por qué sobrevivieron los gatitos, el gato doméstico, y no sobrevivió el tigre de dientes de sable? Pues por lo mismo, ¿no? El gato, como los que mucha gente tenemos en casa, pues se supo adaptar más fácil. Lo mismo, tal idea la aplica Spencer a los seres humanos, ¿no? Correcto. Bien, ¿algo más que haya que añadir sobre Spencer? Mi batería se está agotando y no sé si traigo el cargador. Sí tengo el cargador. Si no hay algo más sobre Spencer, volvemos a Bentham. ¿Por qué Bentham es el más radical defensor del utilitarismo? Ya comentaron algo sobre Bentham, pero Bentham dijo algunas cosas más. Sería también por la parte de la ética, que él decía que era bueno mientras te diera satisfacción. No te oí, ¿lo puedes repetir? Como que oí un eco ahí. ¿Ahí me escucho mejor o no? Ya se oye mejor. Ok. Que la parte de la ética, ¿no? Que él decía que era bueno mientras te diera satisfacción. Muy bien, muy bien. ¿Lo puedes explicar un poco mejor? Pues ahí me quedé incluso como unas dudas, por ejemplo, que también era, o sea, no sé hasta qué límite llegaba en eso de que tanto fuera bueno, o sea, también tengo duda ahí. O sea, si era ser bueno, que si era que nada más te satisfaciera a ti, pero le hacía daño a los demás, ahí dejaba de ser bueno o aún sigue siendo bueno. O sea, tengo esa duda. ¿Quién más nos los puede explicar el pensamiento de Bentham y por qué a esa forma de pensar se le llamaba utilitarismo? Adelante, Pedro Leonardo. Bueno, por lo que entendí, era más que nada que sostenían que hasta cierto punto todos los individuos buscábamos pues la felicidad, ¿no? Habla de hecho de manera estricta que buscábamos la felicidad, pero que la felicidad la encontrábamos por medio de la maximización de, digamos, de la utilidad de las cosas, casi podríamos decirlo un concepto muy materialista de buscar cosas para satisfacer nuestra felicidad individual, por lo que el individuo tendía a buscar más ese beneficio
puramente individual sin pensar en la comunidad. Entonces como que apoyaba ese punto específico de que cada persona buscaba ser feliz hasta cierto punto en las cosas en la utilidad, en maximizar la utilidad de las cosas. Muy bien, Pedro Leonardo, bien explicado. ¿Alguna otra explicación? ¿Algún otro aspecto? Julio. Bueno, también decía que para la búsqueda de esta felicidad no debían de haber restricciones de ningún tipo, ni de los agentes ni del gobierno. Correcto, efectivamente, ¿no? Por lo tanto, Bentham decía que si algo te causaba placer, pues el Estado no debía de intervenir en que algo fuera legal o ilegal, ¿no? Se refería Bentham, por ejemplo, a las sustancias prohibidas, porque ya en aquella época había algunas drogas como la morfina, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una obra literaria un personaje literario del siglo XIX, ficticio, Sherlock Holmes, el detective, del que hay varias pequeñas novelas del mismo autor, Arthur Conan Doyle. Pues este detective, para resolver sus casos, quién era el culpable de algún delito, quién era, de entre los sospechosos, quién era el culpable, Sherlock Holmes le entraba algunos estupefacientes o algunos psicotrópicos. ¿A qué le entraba Sherlock Holmes? Sale hasta en las películas de Sherlock Holmes. ¿A la cocaína? A la cocaína, parece ser, ¿no? ¿Y a qué más le entraba? Al opio. Al opio, nada menos, ¿no? ¿A qué más le entraba a Sherlock Holmes? Parece que a la morfina también, ¿no? O sea, Sherlock, para inspirarse y resolver casos complicados, pues le entraba a estas cosas, que efectivamente ya eran prohibidas en aquella época, ¿no? Más o menos coincide con la época en que escribía Bentham. Entonces Bentham, no sé si simpatizaba con Sherlock Holmes, pero decía que estas sustancias no debían estar prohibidas si al consumidor le causaban placer, ¿no? Por eso era utilitarista. Entre otras actitudes o otras cosas que estaban prohibidas, como siguen estando hasta ahora, pero según Bentham no debían estarlo si causaban placer, ¿no? Claro, con el límite de no causarle un perjuicio, un daño a terceras personas. Eso ni hablar, ¿no? Sin duda, ¿no? Que cada quien consumiera lo que fuera, siempre y cuando no le causara mal a otras personas, ¿no? Eso de acuerdo, eso lo aclaran los mismos utilitaristas. Bien. ¿Algo más sobre este tema? Sí, falta mencionar a Vilfredo Pareto, ¿no? Correcto, muy importante. ¿Qué comenta Vilfredo Pareto? Que más o menos coinciden algunas de estas ideas. Pues decía que él estaba en contra de cómo se llevaba la distribución del ingreso, porque no era equitativo, pero él también aceptaba que le daba cierto orden a la sociedad. También está la ley de Pareto, donde le quita la obligación social a los economistas de actuar y solo se limiten a ver y a entender lo que sucede. Bien. ¿Tú mismo o alguien más nos puede explicar un poco más lo que decía Vilfredo Pareto y por qué su fama también de un tanto crudo o un tanto inhumano en algunos de sus planteamientos?
Abraham, ¿puedes leer lo que escribiste, Abraham? Porque creo que lo que escribiste se refiere precisamente a Pareto. Sí, justo me acuerdo que leí en no sé qué quién, pero mencionaba acerca de que Pareto decía que los ricos eran adaptados sociales, o sea, premiados por la naturaleza, y por eso debían, o sea, por eso merecían su riqueza. Exacto. Quien decía eso era precisamente Vilfredo Pareto, exactamente, ¿no? Era el que sostenía eso. Son ideas, pues muy liberales, incluso más radicales que de los liberales originales, ¿no? Defensores de la libertad económica, aun cuando llevara a la injusticia social. Y desde luego consideraban que el Estado no debía de intervenir, no debía de inmiscuirse en la distribución del ingreso. Ibrahim, adelante. Sí, también alguien que, bueno, William Graham Sumner, que era un alumno de Spencer, decía que los millonarios son un producto de la selección natural y son los agentes naturalmente seleccionados de la sociedad para determinado trabajo. Correcto, sí, ese pensamiento de Sumner también es muy importante. Efectivamente. Efectivamente, ¿no? Él consideraba que los ricos eran los más aptos. Fabricio, ¿nos puedes leer lo que escribiste, Fabricio? Que es importante. Sí, claro. Bueno, decía que el 80% de las riquezas de un país está en manos del 20% de la población. Correcto. Y además eso sigue vigente hasta hoy, ¿no? Bueno, no sé si exactamente en esos porcentajes, pero aproximadamente. Aproximadamente, ¿no? A ver, había una muy desigual distribución de la riqueza como resultado de la revolución industrial. Había quienes criticaban esta inequidad, esta desigualdad, como los ya mencionados Sismondi, a Proudhon, que creo que nadie lo mencionó hoy. Proudhon también se daba cuenta de ese fenómeno. Y desde luego más tarde Marx, ¿no? Marx también se dio cuenta de esa desigual distribución. Pero este capítulo se dedica a los planteamientos de quienes defendían esa desigualdad o esa inequidad en la distribución del ingreso. Ya mencionaron prácticamente a todos. ¿Hay alguno que se nos olvide? Profe, solo quería añadir que en esta cuestión de la economía, en su contexto, era como se hablaba de dejar atrás como el sentimentalismo de la justicia o la injusticia y abarcar como tal a la economía, como una ciencia matemática y dejar atrás estas razones y ser 100% con fórmulas matemáticas, ¿no? Correcto, Marcos. Correcto, efectivamente. Eso en particular lo sostenía un personaje que nadie ha mencionado hoy, un inglés que, por cierto, murió prematuramente, no llegó a los 50, murió como a los 47, algo así. Sin embargo, tuvo aportaciones importantes, a pesar de que no vivió mucho tiempo, tuvo aportaciones importantes. Bueno, fueron dos personajes, dos ingleses los que más o menos explicaron lo mismo. Uno que sí vivió más de 70 años
y otro un poco posterior, que ya nació en el siglo XIX y que vivió poco tiempo, pero más o menos coincidía con el anterior. Dos personajes que decían que la economía debía de dedicarse a describir lo que estaba ocurriendo en la realidad y olvidarse de la injusticia, del dolor y de cuestiones éticas. ¿Quién dijo eso? Muy bien, Janet. William Stanley Jevons, correctamente. Julio también menciona a Jevons, a William Stanley Jevons, correcto. William Stanley Jevons incluso fue el que dijo que la economía debía ser una disciplina, una actividad fundamentalmente, ¿qué? Fundamentalmente, ¿qué? Tanto que se le atribuye ser el primero de usar fórmulas y ecuaciones. Matemática, correcto, Marcos. Efectivamente, fue el primero en usar propiamente ecuaciones y fórmulas para referirse a problemas económicos, y por eso decía que la economía debía ser fundamentalmente matemática. Bien. Bueno, me refería a otro personaje porque Galbraith menciona a otro británico que se llamaba Nassau William Senior. Bueno, se le conoce sobre todo por su apellido, Senior, que pensaba similar, ¿no? Bueno, antes que Jevons, pero exponía las mismas ideas básicamente. Bien, ¿algo más sobre estos personajes o sobre Jevons? Porque la aportación de Jevons no solo dijo eso, ¿no? Bueno, no solo dijo que la economía debía ser matemática, según él, hay muchos que no estuvieron de acuerdo con él posteriormente. El mismo Galbraith no lo piensa así. Jevons pues también decía que la economía debía de olvidarse de cuestiones éticas, pero algo más, por algo más es importante Jevons. Incluso creo que se le menciona en un capítulo anterior. Algo más aporta, junto con otros personajes. Bueno, Jevons es importante porque se considera de los fundadores de la escuela marginalista, es decir, que fue de los primeros que hablaron del costo marginal, de la utilidad marginal, etcétera, de estos conceptos. Es decir, fue muy creativo a pesar de que solo vivió 40 y tantos años. Murió ahogado, por cierto. Se metió a nadar y no, en aquella época pues yo creo que no había muchas clases de natación, ni eran muy comunes las albercas, y se ahogó Jevons, pero en su vida más o menos corta hizo aportaciones importantes. Bien, ¿algo más sobre la defensa de la fe? Básicamente ya se mencionó a todos los personajes. No sé si alguien quiera comentar algo más. Si no, pues ya vamos a pararle ahí para irnos temprano. Bien por sus participaciones, muchos participaron en el chat hoy, lo cual también se toma en cuenta. También tomamos en cuenta lo que alguien comentó.
Diana Jimena comenta que Ana Paula no tiene internet y que por eso no pudo entrar a la clase. Bueno, hoy la asistencia es muy buena, hay 30 personas. Claro, faltaron algunos, pero faltaron pocos, ¿no? Entonces la asistencia es buena, lo cual Sergio se los toma en cuenta, lo mismo que las participaciones. De hecho, normalmente hasta copiamos el chat para ver quién participó en el chat y que no se nos pase nadie, porque también cuentan las participaciones por escrito. Bueno, por mí es todo. Sergio, no sé si hay algo más. Muy bien, las participaciones, apunten. El profesor pregunta, ustedes contestan, y esas mismas contestaciones van al examen, ¿eh? Échenle ganas. Y los que no han participado, por favor, miren, otra vez les vuelvo a decir, disculpen que les diga, pero hay 58, 59, 60, 62 participaciones de una persona. Y tengo una participación de varios, o de 0. Échenle ganas, por favor, es importante a las participaciones. Nada más. Claro, acuérdense que las participaciones pueden ser preguntas. Tengo una duda o cualquier pregunta, una opinión, etcétera, ¿no? Cualquier comentario hablado o por escrito cuenta como participación, ¿no? O el mismo resumen que hicieron en el libro, de lo que leyeron. Lo más importante que vieron, eso, nos interesa a nosotros su participación. Eso, que nos participen para enriquecer a todos. Es muy importante lo de ustedes. Muy bien. Bueno, si no hay nada más, se pueden retirar cuando quieran. De repente es bueno salir temprano. O sea, hoy no nos vamos a las 4:30, sino nos vamos a la mitad del tiempo. Pero de vez en cuando es bueno. Todo. Y es como para variarle. Un nuevo mensaje. Gracias, dice Julio. Muy bien. Bueno, pues que tengan buen fin de semana. Les recuerdo el próximo capítulo. Ese es el 11, el de la ofensiva general. Ese es interesante. Todas las críticas a estos personajes, a muchos de los cuales, por cierto, Marx les decía economistas vulgares, precisamente por inhumanos, ¿no? Por resaltar la ganancia, la utilidad. Bueno, nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Profe, igualmente, hasta luego. Igualmente, bonito fin de semana, profesores. Igualmente, profesor. Gracias, profe, hasta luego. Creo que los capítulos del 11 para arriba ya no están en Classroom. Ah, ¿no están? Los No. checos, según yo ya los subí, ¿eh? Déjenme ver, si No no, sé. yo también ahorita, déjenme ver si los puedo subir ahorita mismo.